Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Lisette Maya, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, Jenny. ¿Están listos ahí en casita? Porque nosotros ya tenemos aquí todo listo. Así que, ¡comenzamos! Hola a todas y a todos. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en nuestra clase de Ciencias Naturales de quinto grado de Educación Primaria. El día de hoy vamos a platicar más acerca de la diversidad de especies y ecosistemas. Recuerden tener a la mano un cuaderno y un lápiz o bolígrafo para anotar lo que consideren importante o interesante de la clase. Qué gusto me da encontrarnos nuevamente para conocer más acerca de la naturaleza. A lo largo de varios programas hemos estudiado la biodiversidad, que se refiere a la variedad de especies de seres vivos y ecosistemas. Y hoy ampliaremos nuestros conocimientos en el tema. Hemos visto que los seres vivos en la Tierra, con su variedad de tamaños y formas, son parte de la biodiversidad o también llamada diversidad biológica. Piensen en los seres vivos que conocen. ¿Cuáles pueden mencionar en este momento? Yo pienso en peces, gallos, búhos, ballenas, pavos reales, jaguares, vacas, camellos, patos, gusanos, lombrices, pinos, ceibas, árboles, frutales, nopales, orquídeas, champiñones. Ay, maestra, son muchos y aún me faltan otros muchos. En efecto, son muchos. Por esta razón, para estudiarlos y entenderlos mejor, la comunidad científica los clasifica en 5 grandes grupos llamados reinos. Por ejemplo, de los seres vivos que mencionaste, varios pertenecen al reino de los animales, otros al de las plantas y algunos al de los hongos. Los otros 2 reinos agrupan organismos microscópicos, el de los llamados protistas y el de las bacterias. ¿Y cómo sabemos a qué reino pertenece un ser vivo? Porque cuando yo era chiquita, hace muchos años, tenía una enciclopedia viejita que me gustaba mucho y me acuerdo que ahí ponían los hongos como plantas, pero eso es algo que ya cambió. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para clasificarlos ahora, maestra? ¿Qué te parece si yo te digo los criterios y tú mencionas 2 ejemplos de cada uno? Fíjate, vamos a observar el pizarrón. Muy bien, estoy lista. Bien, empecemos con el reino de las plantas. Las plantas son organismos multicelulares. A la gran mayoría las ubicamos porque tienen raíces, tallo, hojas y flores. Pero existen muchas variedades y no todas tienen flores. Por ejemplo... a mí me gustan los helechos, que los tenemos aquí. A ver, marca una flechita para que podamos serían conocerlos. Las plantas como los helechos. Muy bien. Pero estos no tienen flor, maestra, entonces también son plantas. ¿Sí? Muy bien. Y ese sería el primer ejemplo. El segundo que tengo aquí son los nopales, pero esos sí dan flor y dan fruto. Y dan fruto. Pero no tienen hojas, maestra. Fíjate que los nopales son un caso muy interesante porque sus espinas son hojas modificadas. Las plantas y todos los reinos tienen muchísimas adaptaciones que las podríamos hablar de ellas durante horas. Pero bueno, eso lo seguiremos viendo más adelante. Ahora vamos al siguiente reino, los hongos. ¿Tienes algún ejemplo? Fíjate que los hongos son organismos unicelulares o también multicelulares que se alimentan de otros seres vivos en descomposición. Pues el primero que se me ocurre es este, que es el champiñón. Exacto. Y hace poco me enteré que hay unos hongos muy importantes que viven en las raíces de las plantas y que se llaman micorrizas. Así es. Las micorrizas son un ejemplo muy bonito porque además nos demuestran que todos los reinos están muy conectados. Ok. A ver, señálalas. Aquí estoy. Estas son las micorrizas. Muy bien. Esta. Vamos al siguiente reino. El siguiente reino es el reino de los animales. Estos organismos o estos seres vivos son multicelulares. No se alimentan de ellos mismos como las plantas, sino que se alimentan de otros organismos y se desplazan libremente. Hace rato ya dijimos muchos,
pero vamos a mencionar los que tenemos aquí de ejemplo, que son el toro y el delfín. Perfecto, ponles una flechita. Muy bien. Ahora vamos con los últimos dos reinos. Estos se parecen mucho en la definición, así que los mencionaré juntos para que noten las diferencias. El reino protista son microorganismos de una o más células con núcleo. Y el reino de las bacterias son organismos de una célula, pero sin núcleo. Oh, ya veo, la diferencia está en el núcleo. Así es. En el núcleo de las bacterias se me ocurre la salmonela. Perfecto. Que causan enfermedades en los seres humanos que se llaman igual. De hecho, es la salmonelosis, ¿no? Así es. Y por otro lado, los lactobacilos, que viven en nuestro intestino y que nos protegen. O sea, que hay algunos que nos pueden hacer daño y otras que nos pueden hacer bien y que nos protegen. Exactamente, excelentes ejemplos. ¿Y del reino protista ubicas alguno? Ay, de ese sí no se me ocurre ninguna, maestra. Fíjate que este reino está conformado con organismos que no pueden clasificarse en otros reinos. Las amibas están aquí y hay unas algas unicelulares que se llaman diatomeas, como las que vemos aquí, y que viven en el agua dulce y salada. En casa, junto con sus familiares, pueden llevar a cabo una actividad como la que estamos haciendo. Recuerden que es importante que argumenten por qué ubican un ser vivo en un reino y en otro, de acuerdo con sus características. Y como hemos visto, los ejemplos son muchísimos. Maestra, con esta clasificación he podido repasar las características de los seres vivos y comprender mejor la gran variedad de especies en el mundo. Y ya vi que para continuar tenemos un dato curioso. Por supuesto. Qué bueno que estos temas despierten la curiosidad. Y por eso tenemos nuestra caja de datos curiosos. ¿Me ayudas a leerlo? Claro que sí. Hasta el marcador me traje. Vamos a sacar aquí. A ver qué dice. Nuestro país posee el récord mundial en diversidad de pinos. Más del 50% de las especies habitan en la República Mexicana. ¿Qué tal eso? Eso sí que es para presumir, ¿no crees? Sí, maestra, muchísimo. Efectivamente. Por cierto, ya que hablamos de países con muchas especies, ¿qué sabes acerca de los países megadiversos? Yo he escuchado algo que me parece que tiene que ver con el número de especies de seres vivos que hay en esos países. De hecho, México es uno de ellos, ¿verdad? El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Para ser megadiverso, un país tiene que tener por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas. Maestra, qué interesante. Recordemos que endémico quiere decir que solamente viven en ese lugar. Así es. Y eso no es todo. Ahora vamos a ver el siguiente video. La vida es un fenómeno que hace único a nuestro planeta y en él se expresa de maneras formidables. Desde hace casi 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. Sin embargo, es apenas en 1985 que se acuña la palabra biodiversidad para incluir la gran variedad de la vida, especies, genes, ecosistemas, paisajes, procesos ecológicos y evolutivos, y la gran diversidad de especies domesticadas y sus razas, fruto de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Después de varios siglos de investigación científica, a finales de los años 80, se reunió y comparó la información biológica disponible sobre las plantas y los animales vertebrados de varios países, y emergió un interesante patrón. Un número muy pequeño de países contiene un alto porcentaje de las especies del mundo. México, además de pertenecer al selecto grupo de 17 países, conocidos como megadiversos, se encuentra entre los 5 primeros con mayor diversidad. ¿Cómo podemos tener una idea de la riqueza del país? Siempre decimos que es uno de los 4 o 5 más ricos. Bueno, es de manera un poco indirecta. Tendríamos que haber colectado todas las especies que existen y pues muchas de ellas ni siquiera son visibles a simple vista. Muchas de ellas son microorganismos que no los podemos ver fácilmente. Lo inferimos por los grupos que están bien conocidos
que en general son, por ejemplo, los vertebrados, con mamíferos, con peces, con aves, con reptiles. Ahí, pues las estadísticas que tenemos es que México cuenta con alrededor de 12%, 10% de las especies conocidas en el mundo. El año 1992 fue un hito ambiental tanto para México como para el planeta entero, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Ahí se generó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en el número de especies de reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en anfibios y plantas vasculares y el octavo en aves. Además, una alta proporción de todas las especies mexicanas son endémicas, es decir, que su distribución está restringida a nuestro país. Casi el 40% de los cactus, el 20% de los encinos y el 70% de los magueyes son especies endémicas de México. Como podemos ver, solo algunos países tienen las características para estar dentro de este selecto grupo. Son 17. Y México ocupa el lugar número 5, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. ¡Qué orgullo, maestra, para las mexicanas y mexicanos! Así es. Pero eso también presenta una gran responsabilidad. Debemos proteger lo que tenemos y cuidar muchísimo el ambiente, porque muchas de las plantas y animales, como ya vimos, solo se encuentran en nuestro país. Eso significa que son endémicas de México. Exactamente. También quiero comentarles que los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan entre ellos con el entorno. Al conjunto de organismos que viven en un área determinada, junto con los factores físicos como el agua, el aire o el clima, se le conoce como ecosistema. Veamos ahora unas imágenes de distintos ecosistemas que vienen en las páginas 60 y 61 de su libro de Ciencias Naturales. Cada uno de estos ecosistemas alberga una variedad muy específica de organismos pertenecientes a todos los reinos que viven juntos y cooperan entre sí para lograr una supervivencia. Tan solo en las macetas de mi casa, además de la planta, yo he visto lombrices, cochinillas, caracoles e insectos que llegan volando, maestra. Así es. Aunque sea un espacio muy pequeño, podemos encontrar diferentes seres vivos. Y si pudiéramos observar con un microscopio, veríamos bacterias y otros microorganismos, tanto en el suelo como en las hojas de las plantas, y todos estarían interactuando entre sí en su pequeño ambiente. Ah, ya entiendo. Entonces, una maceta es un ecosistema, solo que en chiquitito. Como un terrario o una pecera, porque tienen los mismos componentes físicos y biológicos de los grandes ecosistemas. Exacto. Y ya que mencionas los grandes ecosistemas como los que vienen en el libro de texto, es importante comentar que nuestro país posee una gran variedad de ellos, como bosques de coníferas, bosque de pino y encino, bosque tropical, desierto o pastizal, humedal y el ecosistema marino. Cada uno de ellos tiene características particulares que los diferencian de los demás. ¿Conoces o has estado en alguno de esos ecosistemas? Bueno, se mencionan muchos en clase de geografía y ciencias naturales, en clases como esta. Y cuando he salido de vacaciones he pasado por zonas de bosque, selvas y algunas muy secas como desiertos. Y estoy segura que muchas niñas y niños viven muy cerca de alguno. Vamos a ver un video con imágenes de los distintos ecosistemas que hay en México. Quiero que allá en casa las chicas y los chicos piensen en los diferentes animales y plantas que habitan en uno y en otro.
Maestra, son muchísimos los ecosistemas que hay en nuestro país. Así es. Hemos visto la gran variedad de ecosistemas que existen en nuestro país. Esta diversidad de ecosistemas, junto a la de los seres vivos, los que comentamos al inicio de la clase, conforman la biodiversidad o diversidad biológica. El tema de biodiversidad y ecosistemas es muy importante y muy extenso, pero creo que ya tenemos suficientes conocimientos para tener conciencia de la riqueza natural con que contamos y de nuestro compromiso para poder cuidarla. Cierto. Por ello, seguiremos hablando de los ecosistemas en clases siguientes. La biodiversidad es muy importante y siempre debemos tener presente que su protección y conservación es esencial para el futuro de nuestro planeta. Conocer los seres vivos y ecosistemas que conforman la gran biodiversidad de nuestro país ha sido muy interesante. Y también reconocer que México es uno de los 17 países megadiversos. Recuerden que todos los seres vivos dependen unos de otros para poder sobrevivir. Y los seres humanos somos parte de los ecosistemas, por lo que es nuestra responsabilidad realizar acciones para el cuidado, protección y uso responsable de los recursos naturales. Hemos terminado, pero nos vamos antes dándole las gracias a la maestra Lisset Maya por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Por hoy hemos terminado con Diversidad de seres vivos y ecosistemas de la clase de Ciencias Naturales de 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. A continuación, geografía.
Si no tienes libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Hasta la próxima! Bye. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.